En julio de 2016, Chile levantaba su segunda Copa América de forma consecutiva, en lo que parecía el camino a consolidarse como una de las selecciones más fuertes de Sudamérica. 9 años después, es la peor del continente. ¿Qué llevó a una caída tan estrepitosa en tan poco tiempo? Hay varias razones. La Roja se convirtió en la primera selección en quedar eliminada de forma matemática del Mundial 2026 en las eliminatorias de Conmebol. Esta eliminación es incluso más humillante, siendo que en esta campaña se sumaron 2 cupos más de clasificación, por lo que el 70% de los países del continente culminan en cupos de clasificación o repechaje. Es algo poco creíble considerando la realidad de Chile una década atrás. Luego del resurgir del equipo bajo Marcelo Bielsa, la selección se clasificó a 2 mundiales consecutivos. En Brasil 2014, estuvo a centímetros de dejar fuera al anfitrión, pero el remate de Mauricio Pinilla al minuto 119 pegó en el travesaño y terminaron cayendo por penales. Este partido parecía cementar el lugar de Chile en los mundiales, pero en lugar de eso, el tiro de Pinilla será el último recuerdo mundialista de Chile en al menos 16 años. Luego la selección ganó 2 Copas América, derrotando en ambas finales a Argentina. Era la coronación de la generación dorada y para todos parecía que Chile entró al círculo de las selecciones más fuertes del continente. Desde aquí todo fue en picada. De forma increíble no clasificó al Mundial 2018 y luego también quedó fuera del Mundial de Qatar. La intención en esta eliminatoria era dar vuelta a esa situación, pero terminó siendo lo contrario, con la selección yendo al fondo de la tabla. Todo análisis del mal rendimiento de un equipo comienza en el banco, y aquí Chile tuvo 2 técnicos, cada uno fracasando a su manera. El primero de ellos fue Eduardo Berizzo. El argentino fue contratado por su historial como asistente de Marcelo Bielsa y éxito como técnico de los Higgins, pero a nivel selecciones su último trabajo fue con Paraguay, selección que quedó eliminada en las eliminatorias a Qatar. Era extraño que la Federación Chilena eligiera a un técnico que fracasó en su primer intento de clasificar y que mostró poco a nivel futbolístico en este paso. Sus partidos de preparación en los meses previos a las eliminatorias fueron pésimos, donde no ganó sus primeros 7 amistosos con el equipo. Apenas ganó 3 de 11 amistosos en este periodo, con 2 victorias ante Cuba y República Dominicana, selecciones de un nivel casi amateur. No era una buena señal, pero la esperanza era que se utilicen las derrotas para corregir la infinidad de problemas que se manifestaron en la cancha. En su primer partido en el camino al Mundial 2026, cayó por 3-1 ante Uruguay de visitante, partido donde la celeste fue claramente la favorita. Empató con Colombia y derrotó a Perú por 2-0 en sus 2 partidos de local, pero luego el 17 de octubre enfrentó a Venezuela en Maturín. Aquí la Roja perdió por 3-0, su peor derrota en la historia jugando ante Venezuela. Esta caída, más su bajo rendimiento anterior, dejó a Berizzo en la cuerda floja. En la fecha 5 enfrentó a Paraguay, partido que terminó 0-0 a pesar que Chile jugó con un jugador más por un tiempo completo. El empate dejó a Chile con 5 puntos en 5 fechas en el 8º lugar de la tabla. Al terminar el partido, Berizzo presentó su renuncia, diciendo que es digno reconocer cuando las cosas no funcionan. Su salida sorprendió a todos, porque solo días después la selección debía enfrentar a Ecuador en Quito, partido clave para cerrar el año. Aquí dirigió Nicolás Córdoba como técnico interino de emergencia y el equipo perdió por 1-0. Con estos resultados, Chile terminó el 2023 en 8ª posición con 5 puntos, pero igualado con Paraguay en la tabla. La idea era hacer algunos ajustes, ya que estaba aún con altas chances de clasificar. Después del fracaso de Berizzo, Chile no quiso repetir la experiencia, por lo que apostó todo a un entrenador que demostró tener éxito en eliminatorias, Ricardo Gareca, quien lideró a Perú al volver a un mundial luego de 36 años en el 2018. En su primera conferencia, Gareca insistió en la intención de renovar su equipo y pareció mostrar un buen nivel en unos amistosos que tuvo en marzo, en especial en una derrota ante Francia. Las banderas rojas, pero no las chilenas en este caso, aparecieron en la Copa América. Mientras hablaba de una renovación, Gareca convocó a Claudio Bravo con 41 años para ser titular, además de mantener a varios veteranos. El equipo quedó eliminado en fase de grupos sin anotar un solo gol por primera vez en una Copa América en más de 100 años, una actuación catastrófica. La esperanza del hincha chileno era que este fracaso sirviera para que Gareca encuentre las soluciones a los problemas del plantel, un discurso que ya conocían, pero solo fue el inicio del peor ciclo que uno recuerda en la Roja. El momento más bajo de toda la eliminatoria fue el partido ante Bolivia el 10 de septiembre de 2024. Chile llegó al encuentro tras una durísima derrota por 3-0 ante Argentina, pero tenía el partido ideal para recuperar la confianza enfrentando a la peor selección visitante del continente.
Bolivia no ganó un partido fuera de su país en eliminatorias desde 1993, pero había estado sorprendiendo a los chilenos en sus últimas visitas, empatando en 2016 y 2021, aunque el primer partido fue revertido por protesta. La Verde solo marcó 2 goles en sus últimos 8 partidos de visitante, perdiendo todos ellos, pero se puso al frente en apenas 13 minutos con gol de Algarañaz. Chile luego recibió un regalo, con Carlos Lampe rompiéndose el tendón de Aquiles al buscar una pelota, dejando el arco libre a Eduardo Vargas para convertir. Para algunos esta jugada fue la antítesis del fair play, pero Chile necesitaba sumar puntos como sea, por lo que el gol se festejó igual. A partir de este regalo y la lesión del arquero, Bolivia volvió a convertir, con terceros marcando el 2-1. En el segundo tiempo Chile atacó pero sin demasiado peligro, y no pudo revertir el resultado. Así sufrió la derrota más humillante en más de 3 décadas de las eliminatorias y quedó en penúltimo lugar de la tabla, zona de la que ya no saldría. Desde aquí solo llegaron malos resultados, incluyendo una goleada por 4-0 ante Colombia en Barranquilla, la derrota más abultada ante los colombianos en la historia de la selección. El único partido que ganó Chile fue ante Venezuela de local por 4-2, encuentro donde estuvo 2 veces abajo en el marcador. El fin del ciclo Gareca llegó ante el mismo rival que le dio su peor derrota, Bolivia, cayendo esta vez por 2-0 en el Alto y sellando la eliminación chilena de clasificar al Mundial. Aquí Gareca presentó su renuncia diciendo que era un desprestigio tanto para Chile como para él. El cambio de Gareca terminó siendo la peor decisión para Chile. El técnico sumó 5 puntos de 30 posibles, el peor de todos los países entre las fechas 7 a 16, con solo Venezuela sumando menos de 10 puntos en este tiempo. Con este total, Chile suma 10 puntos faltando 2 partidos por jugarse. Está 2 puntos por detrás en la peor campaña de la historia de la Roja, la del Mundial Corea-Japón 2002. Para superar este total deberá sumar 3 puntos de 6 ante Brasil de visitante y Uruguay de local, 2 de las selecciones más fuertes del continente. Todo indica que van en camino a tener la peor campaña de la Roja en eliminatorias largas. En las estadísticas, el cambio más notorio en comparación a años anteriores es su falta de poderío en ofensiva. Chile solo anotó 9 goles en 16 partidos, el segundo número más bajo en la eliminatoria, superando solo a Perú. Si no convierten más, sería la segunda peor campaña en la historia de las eliminatorias largas. Si comparamos este total con las mismas fechas en campañas anteriores, es por mucho el peor, sumando casi 3 veces menos que la selección dirigida por Marcelo Bielsa en el 2010. Antes el problema era solucionado por sus grandes delanteros, como Sánchez o Vargas, pero con el declive de estos y una falta de un referente en ataque, los goles se esfumaron. En goles recibidos iguala a sus peores campañas, y su diferencia de goles de menos 15, por mucho la peor de la historia de la selección en eliminatorias largas. ¿Qué llevó a esta situación? La principal es el plantel de jugadores. La selección chilena viene con un proceso de renovación de la llamada generación dorada desde hace años, tanto así que en el 2017 ya se hablaba del fin de esta generación tras quedar eliminada en el Mundial de Rusia. 8 años después, varios de estos jugadores siguen siendo parte integral del equipo, más que en cualquier otro país. Antes de la eliminatoria era clave la renovación del plantel, algo que no se consiguió. Esto lo podemos comprobar si contamos cuántos jugadores mayores de 35 años tuvieron minutos en cada selección. Liderando esta estadística está Chile con 10 futbolistas. El siguiente país es Perú con 7, otro de los países más afectados por la falta de recambio. Ninguna selección siquiera está cerca de tener tantos jugadores veteranos en su equipo. Futbolistas como Arturo Vidal fueron yendo y viniendo de las convocatorias al no haber otras opciones con mejor rendimiento. Si extendemos la lista de jugadores de 30 años para arriba, esta estadística es aún más clara. Chile, en toda esta eliminatoria, tuvo en su plantilla 65 futbolistas y 31 de ellos tenían 30 años o más, casi la mitad, un número altísimo. Si comparamos este número con las demás selecciones, es por mucho el más alto de toda Sudamérica. La única selección que se acerca es Perú, el otro país con una enorme crisis de recambio en este momento. En casi todas las estadísticas, un jugador veterano es el líder para los chilenos. El máximo goleador es Eduardo Vargas con 3 goles, el mismo que fue líder del equipo 12 años antes. Alexis Sánchez fue líder en regates, pases filtrados, pases al área rival y faltas recibidas, esto a los 36 años. El líder en remates al arco y toques al área rival fue Diego Valdés de 31 años. El único que rompió estas estadísticas fue Gabriel Suazo, líder en centros y pases con 27. Hasta muchos jugadores debutantes en este ciclo fueron veteranos. El caso más claro fue el de Fernando Sampedri, delantero goleador de la Liga Chilena que obtuvo la nacionalidad. Por su rendimiento fue convocado por primera vez a los 37 años de edad.
En la fecha 16 debutó Rodrigo Ureña, jugador del Universitario de Perú de 32 años. La falta de un núcleo es clara, con la convocatoria de 65 jugadores, la segunda mayor cantidad de las selecciones sudamericanas en esta eliminatoria, solo igualando con Bolivia. De estos 65 jugadores, el 47,7% de ellos supera los 30 años. Luego del partido ante Bolivia, Alexis Sánchez afirmó que la generación dorada ya estaba sepultada y que la renovación ya había iniciado 3 años antes, confirmando que esta había fracasado. Esta falta de jugadores nuevos también se dio porque algunas de sus principales apuestas para el nuevo ciclo fracasaron de forma rotunda. El caso más importante fue el de Ben Brereton Díaz, el inglés con madre chilena que fue descubierto por hinchas a través del Football Manager. Sus participaciones en la eliminatoria del 2022 hacían creer que sería una pieza clave en la próxima campaña, pero desde los primeros partidos no mostró mucho. Fue titular en los primeros 5 encuentros sin marcar un gol o dar una asistencia. Jugó más por los costados en el esquema de Berizzo, pero sin generar chances en ofensiva. La llegada de Gareca lo dejó relegado, al punto que el técnico dijo que no lo convocaría si este no aprendía a hablar en español, dejando a entender que no estaba comprometido con la selección. Finalmente lo convocó para la Copa América, pero desde que llegó el Tigre, Brereton solo jugó de suplente. Su último partido fue en la derrota ante Bolivia y desde entonces ya no fue incluido en las convocatorias. La pregunta es, ¿cómo vendrá la próxima generación? Varios jugadores se establecieron como titulares, como el caso de Felipe Loyola, Vicente Pizarro, Lucas Cepeda y Darío Osorio, pero hasta ahora ninguno de ellos está compitiendo en las ligas más importantes del mundo. Solo Osorio está en Europa, pero en el Midtjylland de Dinamarca, una de las ligas de menos competitividad del continente. La diferencia con su época más exitosa es más clara cuando comparamos la cantidad de jugadores chilenos en las grandes ligas europeas hace una década atrás. En la temporada 2015-2016, año donde Chile ganó sus 2 Copas América, Arturo Vidal jugaba en el Bayern Múnich, Alexis Sánchez en el Arsenal, Claudio Bravo en el Barcelona, Charles Aranguis en el Bayer Leverkusen y Gary Medel en el Inter, todos equipos de primera línea en el fútbol europeo. En total 19 jugadores chilenos jugaron en equipos de las 5 principales ligas en aquella temporada, y 14 de ellos estuvieron más de 1000 minutos en cancha. Ahora pasemos a la realidad actual. En la temporada 2024-2025 que acaba de terminar, el número de jugadores chilenos en las 5 grandes ligas fue de solo 5 jugadores, un cuarto del total 10 años antes. De estos 5, solo 2 disputaron más de 1000 minutos, Guillermo Maripán con el Torino de Italia y Gabriel Suazo con el Toulouse de Francia, ambos equipos de media tabla para abajo en sus respectivas ligas. A nivel porcentual, es la selección que más perdió representación en estas ligas, con solo el 14,3% de su total de 2015-2016, actualmente disputando minutos importantes en las ligas europeas. Países como Ecuador, Paraguay y Venezuela superaron a la selección chilena con jugadores en estas ligas. Esto también se refleja en el valor total de futbolistas de cada selección. En esta lista Chile está en el 8º lugar con 74 millones de euros, superando a Perú y Bolivia, mientras que Paraguay vale casi el doble y Ecuador casi 5 veces más. A esto hay que sumar que hay pocos jugadores jóvenes del país en estas ligas. El único futbolista menor de 25 años de los 5 que mencionamos antes fue Damián Pizarro en el Udinese, de 20 años de edad. Apenas estuvo 23 minutos en cancha en la Serie A en toda la temporada y es poco probable que se gane un lugar en el equipo principal. Es una realidad preocupante para el delantero que muchos veían como el de mayor proyección de Chile. En las selecciones menores también se ve una enorme caída. La selección sub-20 chilena, que estableció el inicio de la generación dorada en el 2007, llegó a semifinales del Mundial en aquel año. Ahora lleva 4 mundiales consecutivos sin clasificar y jugará este año solo por ser anfitrión. Esto es en gran parte responsabilidad de la liga chilena. La liga es poco competitiva a nivel internacional y no desarrolla de buena manera a las jóvenes estrellas. El compromiso tampoco es algo que se ve 100% en algunos jugadores. En la ventana de junio, Damián Pizarro, a quien ya mencionamos, se negó a jugar partidos con la sub-20 chilena, priorizando ir de vacaciones. Esto a pesar que casi no jugó en Italia esta temporada. Esto en algunos casos fue también un problema con la generación dorada, incluso en plena conquista de títulos, ya que era parte de escándalos, en especial Arturo Vidal, quien chocó su Ferrari borracho en 2015 e hizo una fiesta en un casino en 2017 antes de una derrota ante Paraguay. Esta actitud, más las peleas entre compañeros como la de Vidal con Claudio Bravo por la relación entre sus esposas, no dio el mejor ejemplo a la siguiente generación. La realidad para el próximo técnico será muy difícil porque deberá darse un cambio total de estructura,
¿O deberá aparecer otra generación extraordinaria para sacar a la selección del fondo del fútbol sudamericano? Para ustedes, ¿qué llevó a Chile a ser la peor selección del continente? Para conocer más sobre las chances de los países sudamericanos, hagan clic en el video de las probabilidades tras la fecha 16.